empecé a trabajar esta idea de la pedagogía y me he dado cuenta que la pedagogía, como la conocemos hoy, responde a un contrato social de, de lógica civilizatoria dramática, porque justamente cuando se habla de pedagogía se habla de paideia, de conducere, ¿no? De darle luz, de conducir, y de origen griego. Entonces, desde toda esta perspectiva epistémica y de asumir que la enseñanza es una práctica social, cultural, eh, eh, determinante en la vida de los pueblos, eh, me he dado cuenta que nuestra visión de la pedagogía está totalmente permeado de una visión universalista, ¿no? Y ahora estamos hablando de una pedagogía que tiene que ver más, ¿cómo entiendo yo hoy la pedagogía? Hablando de un nuevo contrato. Para mí hoy la pedagogía es el espacio de la recuperación de la memoria, de la historia y del olvido. Y es a partir de ahí que se va conformando una trama dialógica, una trama de comunicación, una trama de cultura que va haciendo que miremos al mundo de una determinada manera. Para decirlo en otros términos, por ejemplo, en Argentina, yo tuve problemas en una época que vivía allá, porque sostener estas ideas en las prácticas trae problemas. Una de las cosas que no se dice con la crítica es que es una opción de vida, pero que no es un espacio cómodo, ¿no? Es un espacio de lucha, como lo dicen Freire y Giroud y tantos otros. Tuve problemas con la apertura democrática porque empecé a hablar de la dictadura y empecé a hablar del efecto en el espacio de formación en la universidad y tuve problemas porque no estaba en el programa, ¿no? Entonces, eso es una práctica de olvido. O sea, cuando los pueblos empiezan a generar, digamos, normas, pautas, actitudes, parámetros que contribuyen al olvido, eso es pedagogía. Cuando los pueblos, que además estos los tenían claros los pueblos originarios, o sea, el Consejo de Ancianos, ¿qué era? La pedagogía. Era quienes cuidaban la cultura como espacio comunitario de producción de conocimiento. Entonces, la pedagogía, como la estamos entendiendo, lo que hace es de alguna manera reafirmar un discurso que reafirma este parámetro del olvido de sí, del olvido del sujeto, del olvido de nuestra memoria, del olvido de nuestros consejos de ancianos, del olvido de la comunidad como productora de conocimiento, y lo pone en un ámbito escolarizado, para iluminados, para una élite, donde la mayoría de los excluidos siempre miran como desde afuera, ¿no? Y nosotros, cuando entramos a esos lugares, nos olvidamos que estuvimos afuera. Todas estas estratificaciones tienen que ver con una versión universalista de la pedagogía, de grandes discursos, pero sin sujeto, como decía Semelman. Y por eso ahora estamos más bien hablando, retomando esta idea que en lo particular me gusta tanto de sujeto mínimo y sujeto erguido, la idea de la pedagogía de la potencia como un versus a la pedagogía del bonsai. ¿Y qué es la pedagogía del bonsai? La pedagogía del bonsai es esta pedagogía que vino con ese contrato social inicial, que en realidad es la pedagogía y yo soy mucho por ahí muy radical con respecto a estas cosas, pero uno las vive y las ve todos los días en la escuela. Y la pedagogía del bonsai es esa pedagogía que responde a un contrato social donde la educación fue instalada para subordinar y para oprimir.
En nuestros países el sistema educativo no fue inventado ni creado para poder liberar a nadie, donde la mercantilización del sujeto también contribuye a la pedagogía del bonsái, porque la pedagogía del bonsái crece en una técnica de ir como mutilando con mucho cuidado y con mucho cariño y con mucha suavidad la raíz central de lo que puede ser un árbol que después no va a ser un árbol. En ese sentido hay una consideración importante. Cuando se habla de sujeto erguido y sujeto mínimo, en verdad se está apuntando a un problema que no es estrictamente hablando pedagógico, sino político. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? El orden social, la sociedad humana estratificada, compleja, desde hace muchos siglos, funciona en base a una relación binaria que tiene muchas connotaciones culturales y muchos signos ideológicos, pero que podemos conceptualmente representar en la relación entre orden y poder. Esa dialéctica orden y poder exige crear una subjetividad ad hoc, adecuada a sus posibilidades y límites. En ese sentido, creo que cuando se habla del bonsái, la pedagogía del bonsái, se habla del sujeto mínimo, es la crítica a la instrumentalización de la pedagogía por el poder y el orden. Entonces, en ese sentido sí se rescata muy claramente el concepto de sujeto erguido que se coloca frente a sus circunstancias y la idea de que el pensamiento es un acto de resistencia, no es un acto de repetición. Entonces, dicho en estos términos, desde ese contexto toma una significación muy concreta la idea de la potencia. ¿Qué es potenciar al sujeto? No es zafarlo totalmente de sus circunstancias, sino crear las condiciones para que pueda reconocerlas, no solamente como límite o como determinaciones que lo mutilan muchas veces, sino que reconocer también en esas determinaciones límites, o para hacer un analogismo con una idea de Antonio Machado, reconocer no solo los muros, sino las puertas abiertas al campo. Hoy, si analizamos la educación, pero no solamente la educación, si analizamos las profesiones Claro. en general, ¿qué es lo que se puede constatar? Se puede constatar que hay una reducción muy atractiva, muy persuasiva, de reducir el individuo, o sea, la condición humana de la persona, a las funciones que cumple, a los roles que cumple. Entonces, terminamos hablando no como personas, sino como roles. Por lo tanto, mis propias potencialidades como persona las veo, las aprecio y las mido en términos de lo que me permite hacer o no el rol o los roles que cumplo. Entonces, eso evidentemente es una limitación que impone ¿quién? Ni siquiera una ideología, la impone un orden. Porque el rol es parte del orden, es necesariamente algo institucional. Por lo tanto, lo que nosotros nos estamos planteando es la tensión, que ha sido siempre así, desde que el hombre está organizado socialmente, entre sus determinaciones, en este caso, los roles o funciones sociales que cumple, y él como ser humano, como especie. Ahí hay una tensión que no se puede resolver solo en beneficio del rol, o solo en beneficio de una libertad abstracta del ser humano. No hay esa libertad abstracta. Como tampoco existe ese determinismo mecánico del orden social y del poder. Hay una contradicción constante que hace al hombre creador entre su condición humana y aquello que lo determina. Y en esa perspectiva nosotros estamos tratando de rescatar, y por eso la importancia del discurso de la educación, la autonomía de la persona. La autonomía de la persona no es el desconocimiento de lo que lo determina, es simplemente reconocer que no tiene por qué doblegarse a aquello que lo determina y reconocer horizontes de posibilidades.